Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, novedades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y hoy es un episodio especial, y diría que muy especial porque tengo dos invitados que se relacionan con el jardín, que se relacionan con la naturaleza de una forma que yo nunca lo he hecho, de forma muy natural. Porque vamos a hablar hoy específicamente del Día Internacional de la Jardinería al Desnudo, que se conmemoró el pasado sábado de este mes de mayo, y para ello dos referentes, uno de Argentina y uno de España, nos acompañan y nos contarán sus vivencias y todo lo que necesitan en un jardín. Bienvenido Rubén, bienvenido Miguel al podcast de jardinería y paisajismo. Hola Claudio, encantado de estar aquí. Hola Claudio, hola Rubén, un placer estar aquí con ustedes. Es la verdad que para mí muy curioso, ya a Rubén lo conozco, hemos hablado, he participado también en su podcast que ya nos va a contar al final del episodio de qué se trata, pero es una forma muy interesante el hecho de conectarse o reconectarse con la naturaleza. Y cuando hablamos de la jardinería al desnudo o hablamos del nudismo en general, por ahí pienso siempre que tenemos ese primer encuentro con nosotros mismos, con reconocernos, pero después nuestras familias, por lo menos yo vivo en una familia muy conservadora en donde hablar de nudismo o hablar del cuerpo sin ropa es algo verdaderamente poco usual, por no decir que nunca se habla. ¿Cómo lo vives tú, Rubén? ¿Cómo reaccionó tu familia? O si tienes una familia de tradición nudista, cuando lo compartiste esto. Y después, Miguel, te voy a hacer la misma pregunta porque vos vivís en el mismo tipo de sociedad que yo y quizás tenemos un poquito más de barreras culturales al respecto. Pero Rubén, te cedo la palabra. Gracias, Claudio. Pues mira, yo me he educado en una familia católica. Mis padres no han practicado nunca el naturismo ni por asomo. De hecho, para mis padres eso del topless en su momento, cuando por los 80 empezó a aparecer, eso era un escándalo, ¿vale? Y realmente yo, tal y como lo he vivido, para mí el naturismo es sobre todo, una experiencia personal, ¿de acuerdo? Es verdad que con los años y la experiencia luego se va convirtiendo en una especie como de filosofía, una forma de vida. Pero no sé, bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, si quieres tenemos el turno a Miguel, que también hable. Bien, Miguel, tu experiencia, que me intriga. Ya hemos hablado antes de cómo te tropezaste con este tema y que me gustaría que lo compartas también aquí con nosotros, con la audiencia. Bueno, mi ingreso al nudismo fue casi de casualidad. Con la que entonces era mi esposa, viajamos de vacaciones a Brasil y fuimos a una playa que se llama Búzios, cerca de Río de Janeiro. Y Búzios tiene muchas playitas. Y en una de esas playitas que fuimos, el guardacoches, el chico que cuidaba los autos, nos preguntó si íbamos a ir a la playa nudista. Y a ello me enteré recién que ahí había una playa nudista. Y bueno, le dije sí, vamos a ir. Y le pregunté a mi señora si me acompañaba y me dijo que sí. Y atravesamos un morro y aparecimos en una playa nudista y era nuestra primera vez. Alguna vez nos lo habíamos planteado ya de ir, pero no fue un plan que lleváramos preconcebido de ir ahí. Y bueno, llegamos y estaban todos desnudos y los únicos vestidos éramos nosotros y al principio no nos animábamos hasta que vimos llegar atravesando el morro al vendedor de helados, que llegaba con su uniforme de heladero y su heladerita colgada del hombro, y llegó, apoyó la heladera en el suelo, se sacó la ropa y siguió vendiendo helados. Y eso fue lo que nos decidió. Dijimos, si el vendedor de helados está desnudo, ¿por qué nosotros no? Bueno, esa fue mi primera experiencia nudista. Y a partir de ahí no pude abandonarlo más. ¿Y cómo fue cuando volviste de esas vacaciones y le tuviste que transmitir a tu familia de esta nueva experiencia y la decisión de no volverte a poner una malla cada vez que vayas a un lugar vacacional, por decirlo de alguna forma?
Bueno, en ese entonces nuestros hijos eran niños, así que mucho no se comentó, pero yo empecé a buscar un lugar donde practicarlo acá en Argentina. Y bueno, me encontré que había 3 lugares, había un par de quintas nudistas en Buenos Aires, yo vivo en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires. Había 2 quintas nudistas en Buenos Aires y una playa de nudismo tolerado en la costa atlántica cerca de Mar del Plata. Y era muy lejos para ir todos los fines de semana para allá. Así que empecé a buscar en Córdoba, y en Córdoba no había un lugar específico para practicarlo, pero sí había un grupo. Me incorporé a ese grupo y con ese grupo empezamos a construir nuestro propio lugar nudista. Esto es un podcast, por lo tanto no nos van a estar viendo. Tenés una voz bastante joven. ¿Por qué no les contás a la audiencia, Miguel, qué edad tenés y cuánto hace de esto? Porque hoy ya se pueden encontrar más espacios, algunos promovidos por ustedes, pero fuiste, digamos, como un adelantado en la época, en el tiempo, podríamos decir, con respecto al nudismo en la Argentina. ¿Cuánto hace que lo estás practicando y qué edad tenés si querés compartirlo? Bueno, esta anécdota que te conté fue en el año 2000, o sea que hace 22 años que estoy en el nudismo, y de joven solo tengo la voz y el espíritu, porque tengo 65 años. Bien. Y en el caso tuyo, Rubén, más o menos esto del nudismo, ¿cuánto hace que comenzaste a practicarlo? Pues mira, he tenido un progreso en esto del nudismo, ¿vale? Porque mi primera experiencia nudista, por así decirlo, desnudo, fue como a los 19 años. Yo venía bebido, de fiesta, y estaba estábamos de alquiler en Oropesa, aquí en la costa alincantina de España, y total que yo no podía subir así en casa. Entonces me despojé de toda la ropa, no había nadie en la playa y la sensación fue espectacular. Es verdad que a partir de esa noche mi concepto cambió un poco del nudismo. Como digo, vengo de familia muy religiosa y yo no me lo había ni siquiera planteado hasta ese momento. Luego con una novia que me saqué, que empezamos a salir, pues resulta que lo probamos en unas salinas, en las salinas de Torrevieja, y fue una experiencia también súper agradable. Yo a partir de ahí yo sabía que tenía que irlo probando más, y ya te estoy hablando a lo mejor con 22 años. Luego ya con mi actual esposa, pues yo ya venía con ese gusanillo y lo había probado en alguna ocasión, pero muy esporádicamente y siempre como de forma clandestina, ¿no? Para que no me viesen. Con lo cual, con mi mujer empezamos a probarlo, empezamos a ir a playas más solitarias, nos sentíamos muy a gusto y entonces dijimos, oye, esto lo tenemos que hacer, pero ya no de forma clandestina, sino acompañados, que nos veamos más protegidos por más nudistas. Y es cuando empezamos a practicarlo en playas nudistas, pues sobre todo de la costa de Levante, que es donde normalmente suelo veranear. Y a partir de ahí no he ido parando. O sea, ahora mismo tengo 47 años, voy a hacer los 47 años ahora el 14 de mayo. Y no he parado desde 2003, que es cuando realmente yo me he considerado ya nudista naturista con mi mujer. En este podcast hablamos de jardinería, así que ahora ya nos vamos a ir metiendo en este terreno. Rubén y Miguel, empezamos de nuevo ahora con Miguel. En tu casa, ¿tenés jardín? ¿Practicás la jardinería al desnudo? En mi casa, yo vivo no en una casa, sino en un departamento, en un edificio de departamentos, en un 5º piso, donde tengo un muy pequeño balconcito que da a la calle. Bueno, y en ese balconcito, sí, con mi pareja, tenemos un jardincito. Un jardincito sobre todo con cactus, porque da todo el sol sobre ese balcón y los únicos que resisten son los cactus y las suculentas. Bueno, o sea que no tenés un jardín con césped como para disfrutar, por lo menos por ahora. Sí, tengo césped artificial. Puse césped artificial en el piso de mi balcón. Bien, esa es una palabra que acá no me va, el artificial. Y Rubén, ¿cómo es tu caso? ¿Vives en departamento? ¿Vives en una casa con jardín?
Vivo en un departamento, no vivo en una casa con jardín, por lo tanto los jardines que no tengo los busco y me voy a hacer naturismo de interior, pues en lagos, ríos, pantanos, en todos los sitios donde normalmente también haya agua, que es lo que también nos gusta a nosotros. Entonces, esto ya me trae un concepto que yo no lo tenía pensado, que hay nudismo de interior y nudismo de exterior, en contraposición. ¿El de exterior tiene que ver con las costas, con los mares, o yo estoy interpretando mal? Correcto. Entonces, eso es, sí. Miguel, entonces, lo tuyo es nudismo de interior. Claro, nosotros desde diciembre hasta Semana Santa, que puede ser marzo o abril, nos trasladamos a nuestro campo nudista que tenemos a 65 kilómetros de la ciudad, cerca de una localidad que se llama Tanti, y ahí, por contraposición con los 70 metros cuadrados que tiene mi departamento, tengo 1.200 hectáreas para poder disfrutar de la naturaleza. O sea que podés salir y correr tranquilamente hasta que te canses, digamos, en ese lugar. Sí, me canso antes de llegar a los límites. Bueno, entonces, lo que es jardinería interior, estaríamos contemplando lo que es nudismo interior, estaríamos contemplando lo que corresponde a los jardines domiciliarios. Por ejemplo, en mi casa yo tengo un jardín de 50 metros cuadrados, yo podría practicar el nudismo ahí y es jardinería de interior. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de un área verde para lo que es nudismo de interior? Porque cuando vamos a la naturaleza y a una playa, ya es como que es un entorno poco domesticado por el hombre. Pero en el caso de Miguel, hay jardines, hay un parque que se ha trabajado. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que buscan ustedes o qué cosas tienen en cuenta en un jardín respecto al césped, respecto a las plantas que están allí? Me gustaría que me cuenten un poco. No sé si que empezamos con Miguel, que tiene es el pequeño lugar en donde va rodeado de plantas. ¿Qué es lo que buscan entonces, Miguel, en ese tipo de espacios verdes? ¿Qué es lo que los llevó a elegir ese lugar puntualmente? Bueno, en realidad lo he elegido porque es el único lugar disponible y por lo tanto está bastante condicionado. Por un lado, por la temperatura. En verano es muy cálido y en invierno es muy frío. Y además, el otro condicionamiento es que me tengo que cuidar de las miradas de los vecinos. Porque tengo vecinos en el departamento de arriba, cuyo balcón da sobre mi balcón. Y ellos no son nudistas. Así que yo tengo que buscar que las plantas que tenemos en nuestro jardín sirvan de protección para miradas indiscretas. Bien, ese es un tema que ya vamos a entrar también a charlar. Pero me refiero a este lugar que decías vos, tan extenso, donde van a pasar como vacaciones o retiros de nudistas. Que comentabas recién de esta asociación. ¿Qué características tienen los espacios verdes allí? Los espacios verdes allí son totalmente naturales. Es naturaleza virgen. Mejor dicho, no virgen, respetada ahora. Ya no es virgen porque en su momento fue muy explotado. Todo lo que era bosque ha desaparecido. Esto está en el faldeo oriental de las Sierras Grandes en Córdoba, en el Valle de Punilla. Y ahí había mucha vegetación arbórea, sobre todo. Nosotros estamos a 1.500 metros de altura. Ya arriba de los 1.200 metros es difícil encontrar árboles, pero en su momento los había, ahora ya no hay más, y la vegetación arbórea que hay ahora ya no es autóctona, sino que es foránea. Hay pinos, cipreses, que no son vegetación autóctona. Lo autóctono eran molles, cocomolle, espinillo, quebracho blanco. Lamentablemente eso ya no existe más. ¿Y áreas de césped tienen? Sí, tenemos áreas de césped en una hectárea alrededor que rodea nuestra casa y el camping. Es todo césped perfectamente recortado, y en el resto hay césped, pero que crece naturalmente, no lo cortamos.
Exacto, al estilo pradera. Y Rubén, los espacios así que tienen ustedes para hacer nudismo de interior, ¿qué características tienen? ¿Hay así como acá en Córdoba? Te cuento, siempre los naturistas lo que vamos a buscar es tener el contacto de los 4 elementos principales, ¿vale? El sol, el agua, el viento y la tierra. Entonces, allí donde haya una combinación de todo esto es probablemente donde más nos vas a encontrar. También en sitios más bien solitarios y donde la gente pues no nos tire piedras, por así decirlo. Y lo que buscamos sobre todo es lo que te decía. Si huele a pino, aquí por ejemplo tenemos pinadas enormes cerca de pantanos, o tenemos playas muy bonitas como por ejemplo Calblanque en Murcia. Pues es lo que te digo, siempre vas buscando un equilibrio entre los 4 elementos. Entonces, que huela bien, que haya un paisaje de contrastes de colores entre las especies, que esté el agua cerca, el sonido del agua cerca. Creo que todo esto es un poco lo que vamos buscando y lo que nos vamos encontrando realmente. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, por un lado es tratar de que todos los sentidos tengan algo que los estimule. Pero la pregunta mía también apuntaba si había sectores que no sean naturaleza intacta, que estén, como decía, por ejemplo, armar un club o un camping. Acá nosotros le llamamos camping a los sectores donde podemos ir con una carpa o tienen algunas construcciones como cabañas para irnos a quedar. Entonces es un entorno un tanto más artificial, más trabajado por el hombre. Me refería a eso si en el interior de España hay este tipo de emprendimientos, de proyectos, o no sé cómo llamarles, y qué características tienen si es que los has ido a visitar. Sí, aquí hay camping naturistas. Yo principalmente el que he visitado, que es el Portus, que está en Cartagena, es salvaje. Realmente tú estás en un camping, pero más que en un camping, estás como una especie de paraje salvaje. Realmente luego tenemos otros camping que cuidan un poco más, pues que haya setos bien, que te marquen bien las parcelas de las tiendas, para que haya cierta intimidad. Tenemos también césped, normalmente con un poco de sombra también para las piscinas. Hay muchas veces que también tienen piscinas de sal y todo esto, pues lo que te digo, intentan que sean lo más amigable con la naturaleza que se puede. Y ahora los voy a poner en una situación. Imaginemos que tienen una casa que tienen para desarrollar 1000 metros de jardín privado, puro y exclusivamente para ustedes. 1000 metros. Pongámosle 800 y una casita de 200. ¿Qué te gustaría, Miguel, tener en ese jardín de 1000 metros cuadrados para ti y tu esposa? Bueno, yo soy un poco neófito en esto. Cuando hablamos de jardín también puede ser huerta, o jardín es una cosa y huerta es otra. Lo que quieras. En realidad podríamos separarlo o podríamos hacer un jardín que tenga también, que sea un jardín comestible. Pero imaginémonos, tenés 1000 metros cuadrados para vos y tu pareja. ¿Qué te gustaría que tuviesen esos 1000 metros cuadrados para poderlos disfrutar y hacer jardinería al desnudo? Bueno, a mí me gustaría justamente que fuera un jardín comestible donde pueda ir a recolectar los productos que vamos a consumir, y además también hay que alimentar la vista. Por lo tanto me gustaría que tuviera muchas flores, mucho verde y mucho colorido aportado por las flores. Y en el caso tuyo, Rubén, si tuvieses 1000 metros cuadrados para un jardín personal. Pues mira, sobre todo flores aromáticas. La flor del azahar me encanta cómo huele. Tomillo, romero, el poder, como bien decís, tocar la tierra, ¿no? El poder cultivar mis propios tomates, que haya contraste de colores, flores de diferentes colores y poderlas pues retocar. Las rosas me encantan, de diferentes colores. Un buen césped, un césped cuidado, en el que te puedas casi tumbar, ¿no? Sin más que tu cuerpo y ya está, y el césped. Y también, pues, con cuidado, ¿no? De no tapar lo que es la brisa y un poco de intimidad, como decía también Miguel, para que los vecinos no se asustasen, por así decirlo.
eso me lleva también a preguntarles, por ahí el nudismo, desde el punto de vista de ustedes, es como que no necesitarían tener un cerco verde sumamente tupido o una pared de material para que no los vean. Porque el problema está en la mentalidad del que los está mirando. O sea, si hay un curioso, el vecino de arriba, como dice Miguel, o en este caso, si tuviesen un jardín en una urbanización privada, pero que tuvieran un tremendo jardín, el problema de las miradas indiscretas pasa por la mentalidad del observador, no de ustedes. Efectivamente. Yo hay una cosa que repito mucho en el podcast, que es la lascivia reside en el observador, no en el observado. Sí, pero yo opino igual que Rubén, pero por las dudas, para no pillar a nadie desprevenido, como nuestra filosofía de vida se basa en el respeto a uno mismo, el respeto a los demás y el respeto a la naturaleza, por respeto a aquel que puede inesperadamente, no porque lo busca, sino inesperadamente encontrarse con nuestra imagen desnuda y pueda molestarle, es mejor poner esas barreras. La verdad que me parece una forma curiosa, por decirlo de alguna forma. Yo creo que el respeto por el otro, el respeto por uno y por su propio cuerpo, la aceptación por el cuerpo de uno, permite poder disfrutar de la naturaleza de la forma que ustedes lo hacen. Yo en lo personal, lo he comentado con ustedes fuera de micrófono, por ahí me falta un poco esta aceptación personal de mi propio cuerpo o el hecho de romper barreras mentales para poderme vincular con las plantas, con la tierra, de esta forma que lo hacen ustedes. Así que no sé si quieren darle alguna recomendación a aquellas personas que todavía están ahí medios dudando de conectarse con la naturaleza, con el jardín que tienen en su casa, de la forma que lo hacen ustedes. ¿Tienen algún tipo de recomendación, algún consejo? Sí, la recomendación, más que recomendación, es contarle nuestra propia experiencia, porque en realidad solo van a saber lo que se siente cuando lo vivan. Nosotros le podemos contar lo que sentimos nosotros, pero es una vivencia tan personal que hay que vivirla para saber lo que se siente. Pero lo que sí le podemos asegurar, y creo que esto va a compartir conmigo Rubén, es que el animarse a hacerlo y vivir la experiencia del nudismo es un punto de inflexión en nuestras vidas. Porque una vez que pasaste esa barrera, la barrera del somos, de no poder sobrellevar los complejos que todos tenemos con nuestros cuerpos, una vez que se pasa esa barrera, la vida ya no es como antes. Y yo creo que por supuesto, aquellos que tengan curiosidad por el tema, al que nunca se le ha planteado hacer nudismo, tal vez no le interese y no lo necesita, pero el que se lo ha planteado y está dudando, yo diría que sí, que se anime, que no se va a arrepentir. ¿Y tú, Rubén? Yo lo que les daría 3 formas de empezar en esto, ¿vale? Siempre tengo estas 3 formas. Normalmente los que hemos sido más tímidos, ¿vale? Lo mejor es que empiecen en sitios solitarios, donde ellos vean que no les van a molestar, y si pueden ser, pues que lo hagan con algún amigo o con su pareja, ¿vale? Y que ellos vean cómo se van sintiendo. Y poco a poco probablemente vean lo cómodos o no cómodos que están. Y en ese sentido yo me siento identificado porque es como empecé. Hay otra forma, ¿vale? Que es buscar a asociaciones, como tenéis por ejemplo a PANA, que es socio Miguel, y que ellos hacen actividades. Entonces es bueno buscar este tipo de asociaciones y asistir a sus quedadas para romper ese hielo, ¿vale? Porque muchas veces pues uno está solo, no tiene con quién hacerlo y dice, bueno, pues me voy a acercar. Es muy bueno acercarse a estas asociaciones. Y luego hay una tercera forma, que es ir a los camping o resorts de estos tipos de naturistas, en el que obviamente el ambiente es completamente naturista. Y seguro que ahí se van a sentir muy cómodos y probablemente si no se quitan la ropa se van a sentir raros, que es lo que muchas veces pasa. Entonces, si alguien quiere empezar en esto, primero que se informe bien. Hay un montón de información en internet. Ahí sobre todo cuenta la gente sus primeras experiencias.
y a partir de ahí que dé el paso y que pruebe cualquiera de esas 3 formas, que seguro que le va a convencer. Bueno, y con esto estamos llegando ya al final de este episodio. Me gustaría, Miguel, que cuentes, no sé si hay una página web o algo de la asociación a la cual perteneces, que permite vincularse a la naturaleza sin ropa, o si al argentino que quiera quizás comenzar a dar estos pasos o descubrir esta relación natural, ¿dónde lo pueden hacer? Si hay página web o algo de lo que quieras compartirnos. Sí, como dijo recién Rubén, en Argentina hay una asociación que se llama APANA, que significa Asociación para el Nudo Naturismo en Argentina. Tiene personería jurídica y es la que nos da el sustento jurídico que permite que hagamos el nudismo sin cometer un delito. Cada vez que nosotros organizamos eventos, tenemos el respaldo de nuestra asociación. APANA, con doble N, APANA, la pueden googlear, tiene su página web y su Facebook. Y yo particularmente tengo un camping nudista que se llama Yatán Rumi, que es ese campo de 1200 hectáreas del que hablábamos recién, donde se cumplen dos de las 3 opciones que daba a Rubén para iniciarse en el nudismo. Una de ellas es ir a un camping donde efectivamente va a encontrar otras personas con experiencia, ya nudistas consumados, que le van a dar contención, porque hay personas que para hacer algo necesitan contención. Y también van a encontrar la naturaleza a pleno, que es el lugar ideal para iniciarse en el nudismo. Nosotros también nos pueden buscar en Instagram o en Facebook como Yatán Rumi, con Y al principio y latina al final. Perfecto, yo les voy a pedir también después que me lo pasen por privado para poderlos poner en las notas del episodio, para ya dejarles los enlaces, y así el que está escuchando el episodio puede ir directamente a la página sin tener que andarlo buscando. Entonces eso lo vamos a ir completando. No sé si queda algo más que quieras agregar, Miguel, sobre esto. No, además quería decirle que hay otros varios lugares en Argentina donde practicar nudismo, no solo el mío. Hay dos quintas en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno. Una se llama Edén y la otra se llama Pachamama. Y hay 2 playas en la costa atlántica. Una se llama Playa Escondida y otra se llama Playa Querandí. Todas tienen su sitio web. Y también hay una quinta nudista en las cercanías de Rosario, en una localidad que se llama Andino, que se llama Lo de Juan. O sea, esa es toda la oferta para practicar nudismo que hay en Argentina. Perfecto. Bien, Rubén, cuéntanos entonces un poco, en tu caso te dedicas también a la difusión en medios, tenés un podcast, Naturalmente Pod. ¿Por qué no nos contás todo lo que estás haciendo, todo lo que estás compartiendo a través de ese podcast? Pues mira, en el podcast básicamente charlamos del nudismo, pues llevando un poquito, como digo en todas mis intros, la curiosidad a la naturalidad, ¿vale? Sin ningún tipo de miedo ni vergüenza, y obviamente pues no hay una censura en ello, ¿no? Y lo que intento es desmitificarlo y mostrarlo como es, algo natural. Por eso mi programa se llama Naturalmente Pod. Y para ello, pues intento mostrarnos pues como alguien cercano, pues como una amiga, una maestra o tu peluquero. O sea, que la gente pueda empatizar con nosotros y romper esa barrera psicológica que tenemos del miedo al desnudo, ¿no? El poder mostrar a los demás que hay algo más allá del sexo delante del desnudo, y que además el practicarlo pues nos hace incluso más libres en ese sentido. Y mi forma de escucharme,
Pues bueno, principalmente tengo una página web en la que podéis encontrar todos mis contactos, que es naturalmentepod, todo junto, .wordpress.com, ¿vale? Y ahí vais a encontrar todas las plataformas en las que estoy. Principalmente publico en iVoox y en YouTube, pero podéis encontrarme en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Music, etcétera, etcétera. O sea, en cualquiera de las plataformas vuestras preferidas. Y luego, si la gente quiere ponerse en contacto conmigo, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Discord, en no sé, hasta por Tamtam me podrían llamar y también estaría. Y si no lo estoy, pues me lo decís y me apunto también. Yo quiero darles las gracias a los dos, a Miguel, a Rubén, por haber dedicado un tiempo para participar en este episodio, para poder coordinar los horarios, porque tenemos 5 horas de diferencias con España, y encontrar el momento y poderlo hacer, a las gestiones que ha hecho Rubén, porque el contacto también lo gestionó él. Yo, como estoy muy afuera de la temática, hasta me costaba pensar a quién contactar. Así que les agradezco a los dos por su presencia. Así que llega el momento de hacer el cierre, de despedirnos. Te cedo la palabra, bueno, ya como que encaraba a Rubén para despedirnos, y así ya saluda a Miguel y cierro el episodio. Pues un placer, Claudio, volver a hablar contigo. Un saludo a todo el público argentino. Animarles a que prueben esto, que de verdad es muy liberador y es una experiencia única. Y a Miguel, pues, por haberme acompañado en esta entrevista y bueno, pues también visibilizar también la cara naturista en Argentina. Así que gracias a los dos. Bueno, de mi parte ha sido un placer participar con ustedes en esta charla. Muchas gracias, Rubén, por haberme contactado con Claudio, y la verdad que le he pasado muy bien. Y a quienes nos estén escuchando, también decirles, como les dijo Rubén, que si tienen inquietud y curiosidad por el nudismo, investiguen, vean cuál es la verdad, porque hay muchos preconceptos que no son así, sobre todo lo que relaciona el nudismo con el sexo. En el nudismo no hay ni más ni menos sexo que en cualquier otro lugar. El sexo está permanentemente presente en nuestra vida, pero no más porque estemos haciendo nudismo. Bueno, entonces les digo que investiguen, que averigüen de qué se trata y se animen que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias. Espero de corazón que en algún momento puedan tener su propio jardín de 1000 metros o más chico, pero que les permitan, pues yo el mío de 50 metros me alcanza para tener plantas, tener césped y tener una huerta, que tengan la posibilidad de tener su propio espacio, dedicarle tiempo y poder disfrutar del contacto con la naturaleza más horas sin tener que estar viajando, sin tener que estar haciendo 70 kilómetros o lo que tenga que hacer Rubén para poder llegar a un lugar de estos liberadores. Entonces, muchísimas gracias por haber estado, y a ustedes, querida audiencia, no se olviden de dejar sus comentarios, todo aquello que quieran saber. Van a estar las direcciones, las páginas web y demás de los entrevistados, pero si así todo quieren hacerle llegar alguna pregunta a través mío, pueden hacerlo con los comentarios o enviándome un correo directo a contacto@claudiodorato.com. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces, y muchísimas gracias.